ahora vamos a analizar cómo a partir de nuestra metodología FAN-ESG vamos a generar valor a través de nuestros modelos de sostenibilidad. Para todos los proyectos que aporten a la sostenibilidad desde la dimensión ambiental y social, se han creado incentivos económicos para que las organizaciones apalanquen sus proyectos y puedan seguir contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Los beneficios los logran cuando se estructuran los proyectos de acuerdo a los estándares autorizados y con métricas claras que aportan a la sostenibilidad del planeta. Entre los más comunes tenemos los bonos de carbono, que son beneficios que se otorgan para proyectos que reducen o evitan la generación de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Los bonos de plástico o bonos de economía circular, que son incentivos que se dan para proyectos que trabajan en la recolección y reciclaje de plástico. Los bonos de biodiversidad son incentivos económicos que se dan a proyectos que contribuyen a los objetivos mundiales en preservación y protección de la biodiversidad. Los bonos de sostenibilidad, que son proyectos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y también existen otros incentivos económicos que apalancan aquellos proyectos que aportan a la sostenibilidad del planeta. Entre estos beneficios tenemos los bonos verdes, las subvenciones y el financiamiento no reembolsable, entre otros. Trataré de explicar de manera muy simple cada uno de ellos. Iniciamos. Los créditos de carbono. Existen más de 170 tipos de créditos que aplican al mercado de carbono al reducir sus emisiones. Una tonelada de CO2 es igual a un crédito de carbono. Puedes encontrar un precio en el mercado aproximado de $4 por bono de carbono. Este es el precio promedio establecido en el 2023. No obstante, cada precio del crédito o del bono dependerá del estándar de registro, del tipo de mercado, de la moneda, de la regulación de cada país, entre otras consideraciones. Los proyectos candidatos a generar bonos de carbono pueden ser los proyectos forestales y de uso de la tierra, los famosos REDD+, que significa la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques, es decir, todos aquellos proyectos que tienen componentes de conservación, de protección de bosques, con participación de la comunidad y con un aumento de las reservas forestales de carbono. La repoblación de reforestación y revegetalización vegetal pueden también generar bonos de carbono cuando están enfocados a restaurar y preservar los bosques y otros ecosistemas. Otros proyectos de este tipo son la conversión evitada de bosques, que son aquellos proyectos que buscan prevenir la conversión de los bosques en tierras agrícolas. Y el manejo mejorado de bosques para aquellos proyectos que buscan mejorar la gestión y conservación de los bosques para aumentar su capacidad en almacenamiento de carbono y mejorar la salud de los ecosistemas. También tenemos los bonos forestales y de uso de la tierra, que son también los llamados de carbono azul, que es un término para el carbono capturado en los océanos y que aplican a todos los proyectos que protegen y restauran los hábitats marinos. También generan bonos de carbono proyectos agrosilviculturales que combinan actividades agrícolas o ganaderas con la protección y cultivos de especies arbóreas. Lo que tiene que ver con el carbono del suelo para proyectos que aumentan la cantidad de carbono almacenado en el suelo. Todos los proyectos que tienen que ver con silvicultura urbana para aquellos que cuidan los árboles y la población de los bosques urbanos. Los proyectos de energía renovable también generan bonos de carbono. Proyectos de energía solar, que son todos aquellos que aprovechan la radiación electromagnética del sol.
los que generan energía renovable a partir del viento, usando como fuente de energía la eólica. Los que usan biogás para generar energía, capturando, destruyendo y aprovechando energéticamente el metano contenido en el biogás. Los proyectos de energía hidroeléctrica enfocadas a construir nuevas plantas hidroeléctricas, a su modernización o a la implementación de tecnologías más eficientes. Los proyectos de biomasa o biocarbono, que son proyectos que usan materia orgánica como fuente de energía, y del producto sólido que se obtiene a través de calentar biomasa con pirólisis. Y los proyectos geotérmicos también generan bonos de carbono al usar o generar energía eléctrica a partir de fuentes geotérmicas. Otro tipo de bonos de carbono son aquellos que se generan por proyectos en el hogar y la comunidad. Por ejemplo, los de la distribución de agua limpia, que incentivan proyectos que buscan mejorar el acceso y la distribución del agua limpia. O aquellos proyectos que buscan la distribución de cocinas limpias y purificación del agua, que son entregadas a la comunidad para mejorar su salud y su bienestar. La distribución de cocinas limpias, que se refiere al suministro de estufas de cocina eficientes y menos contaminantes. Los de la comunidad de biogás, que son aquellos proyectos generados por oportunidades de negocio del sector de biogás y biometano. Los de la eficiencia de la iluminación, enfocadas a la implementación de tecnologías de iluminación más eficientes. Los proyectos de eficiencia energética, que aplican para proyectos que implementan mejoras en la eficiencia energética en sus hogares o instalaciones. O los proyectos de solar rural, que aplican proyectos para energía solar en áreas rurales. También hay bonos de carbono que se obtienen a partir de químicos o industria. Por ejemplo, los de destrucción del N2O, que se generan a partir de la reducción de esta sustancia a partir de la producción del ácido adípico y el ácido nítrico. Bonos de carbono a partir de la captura y almacenamiento de carbono a partir de la industria química, que lo capturan y lo almacenan. Todos los proyectos de refrigerantes HFC que mejoran, sustituyen los HFC por refrigerantes alternativos con menor potencial de calentamiento global. Los refrigerantes de ozono que modifican los refrigerantes que afectan la capa de ozono, como los diferentes tipos de clorofluorocarbonos. Y también todos aquellos de emisiones fugitivas, que son proyectos que buscan reducir o eliminar las emisiones fugitivas que se liberan a la atmósfera y que provienen de procesos mineros, procesos petroleros, de gas, de metano o de refrigerantes. También hay bonos de carbono que se obtienen a partir de químicos o industria. Por ejemplo, los de destrucción del N2O, que se generan a partir de la reducción de esta sustancia a partir de la producción del ácido adípico y el ácido nítrico. Bonos de carbono a partir de la captura y almacenamiento de carbono a partir de la industria química, que lo capturan y lo almacenan. Todos los proyectos de refrigerantes HFC que mejoran, sustituyen los HFC por refrigerantes alternativos con menor potencial de calentamiento global. Los refrigerantes de ozono que modifican los refrigerantes que afectan la capa de ozono, como los diferentes tipos de clorofluorocarbonos. Y también todos aquellos de emisiones fugitivas, que son proyectos que buscan reducir o eliminar las emisiones fugitivas que se liberan a la atmósfera y que provienen de procesos mineros, procesos petroleros, de gas, de metano o de refrigerantes.
También se pueden generar bonos de carbono en la agricultura por proyectos que gestionen pastizales y tierras de pastoreo. Son todos aquellos que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la gestión sostenible de los ecosistemas. Por ejemplo, el manejo sostenible del pastoreo, la restauración de los pastizales, las tierras de pastoreo y el manejo de los incendios. Proyectos que tienen que ver con el manejo del metano del ganado, reduciendo sus gases de efecto invernadero a través del mejoramiento de su alimentación, del manejo del estiércol y el mejoramiento de la salud del ganado. Los proyectos de sustitución agrícola que reducen los gases de efecto invernadero al cambiar prácticas agrícolas tradicionales por métodos más sostenibles. Por ejemplo, la sustitución de cultivos que requieren mucha agua, mucho fertilizante a partir de la adopción de prácticas de agricultura orgánica y la implementación de sistemas agroforestales. Bonos de carbono también se pueden generar en el transporte. Por ejemplo, los bonos de carbono a través del transporte marítimo para aquellos proyectos que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la eficiencia energética, por el cambio de combustibles, por la captura de carbono y las operaciones de navegación optimizadas. Y en el transporte público, todos aquellos proyectos que reducen sus emisiones de gases de efecto invernadero a través de la eficiencia energética, el cambio de combustibles y el uso de programas que incentiven el uso del transporte público. Ahora revisaremos los créditos de plástico o créditos de economía circular. Entre las actividades que se encuentran incluidas para los programas o proyectos de materiales en economía circular están todo lo que tiene que ver con la reducción de plástico, la recirculación, que comprende la recolección, la reutilización, el reciclaje y la recuperación. Una tonelada de plástico va a ser igual a un crédito de plástico o un crédito de economía circular. Para entender el mercado de bonos de plástico todavía no hay mucha información, ya que es un incentivo muy nuevo. Todos los proyectos que pueden generar créditos de plástico o de economía circular son las plantas de reciclaje, las plantas o los proyectos de aumento de capacidad de una planta de reciclaje existente, los proyectos de rehabilitación de una planta de reciclaje y el aumento de la capacidad de recolección o clasificación de las plantas de reciclaje ya existentes. Para las plantas de reciclaje de pequeña escala serán las de 1.000 toneladas por año y las de gran escala serán las mayores a 1.000 toneladas al año. Se tendrán en cuenta los reciclajes químicos siempre y cuando esta sea la única opción de reciclaje del material, el reciclaje de residuos plásticos importados y las plantas informales de reciclaje que estén en formalización. Para las actividades de recolección se tendrá en cuenta la creación del empleo que promueva el empleo local y la igualdad de género, que mejore las condiciones laborales de los recolectores y que tengan acuerdos escritos de titularidad del crédito de plástico entre los recolectores y el reciclador. También existen los créditos de biodiversidad. Por ser un estándar muy nuevo, un incentivo muy nuevo, aún no hay información para entender el mercado de este tipo de bonos. No obstante, sí podemos entender qué tipos de proyectos pueden aplicar a este beneficio. Los proyectos de adquisición y formalización de medidas de conservación de zonas. Por ejemplo, establecer y designar áreas naturales previamente desprotegidas como áreas protegidas. Pueden generar bonos de biodiversidad, los de agrobiodiversidad, que son aquellas actividades de conservación de la biodiversidad en su operación o en su cadena de suministro, que incluya la conservación de polinizadores y todos los proyectos de agricultura regenerativa. La recolección y conservación de cultivos silvestres, donde recolecten y conserven especies vegetales silvestres prioritarias estrechamente relacionadas con los cultivos.
aquellos proyectos que mejoren la conectividad a través del establecimiento y la restauración de corredores y vías ecológicas esenciales para facilitar el movimiento y el intercambio de las especies, proteger el material genético, el agua dulce entre los hábitats naturales fragmentados. Proyectos que busquen la conservación de la genética ganadera a través de acciones que prevengan la pérdida de biodiversidad o de diversidad genética de especies y razas animales domesticadas. La adaptación de los ecosistemas al cambio climático a través de la adaptación basadas en los ecosistemas con la evaluación de su vulnerabilidad. La conservación de los ecosistemas a través de su gestión sostenible y su protección. La recuperación y restauración de ecosistemas con o sin características de conectividad, la rehabilitación de los hábitats, la reforestación con especies autóctonas o el fomento de la regeneración natural. Todo lo que tiene que ver con la conservación de especies ex situ, por ejemplo, los programas en cría en cautividad, el banco de semillas y otros métodos para salvaguardar la diversidad genética de las especies. Tenemos los proyectos de mitigación de conflictos entre humanos y vida silvestre para aquellos proyectos que trabajen activamente para mitigar los conflictos entre el hombre y la fauna y mejoren su coexistencia. La inclusión de áreas protegidas en la lista verde de la UISN y proyectos que reduzcan la degradación legal y la pérdida de reconocimiento, así como otras amenazas a las que se enfrentan las áreas protegidas oficiales. Todo lo que tiene que ver con la acuicultura regenerativa, el mejoramiento de la calidad del agua, la alteración del hábitat y el aumento de la biodiversidad, la incorporación de prácticas ganaderas sostenibles que reduzcan su impacto ambiental. Proyectos que tengan que ver con la adaptación de las especies al cambio climático, por ejemplo, su translocación, la reproducción asistida, la plantación de otras especies más resistentes y el fomento de la diversidad genética aplicada a los ecosistemas naturales. Pueden generar bonos de carbono todos aquellos proyectos que conserven las especies en sus hábitats naturales mediante su protección y gestión de su hábitat, garantizando la supervivencia y continuación de las especies, especialmente en amenaza. Proyectos que restauren las especies y las reintroduzcan en la naturaleza, sobre todo aquellas que estén en amenaza. La biodiversidad urbana, mejorar la biodiversidad urbana a través de mejores prácticas de gestión, mejorando la conectividad en entornos urbanos. También tenemos otros ítems a encontrar, como los bonos de sostenibilidad, que son proyectos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y cuya equivalencia dependerá de cada estándar y de cada proyecto. Y otros incentivos financieros como los bonos verdes, las subvenciones, el financiamiento no reembolsable para proyectos estructurados que aporten a la sostenibilidad del planeta. Ahora vamos a revisar qué necesitamos para lograr todos estos beneficios. Primero que todo, hay que entender que dejar un proyecto candidato para obtener estos beneficios ante cualquier tipo de bono o ante cualquier tipo de protocolo, como ya lo mencionamos antes, va a requerir de los recursos humanos y técnicos para mantener la documentación requerida que pide cada proyecto. Va a necesitar unas auditorías de validación y de verificación, tanto documental como de operación del proyecto, las cuales van a tener un costo. El registro del proyecto y la generación de los bonos también tendrá un costo específico de acuerdo al estándar y al tipo de bono que se esté presentando el proyecto.
Ahora bien, ya entendimos que una tonelada de CO2 es igual a un crédito de carbono o bono de carbono, que una tonelada de plástico es igual a un crédito o a un bono de plástico o de economía circular, y que un bono de biodiversidad aún no tenemos la equivalencia, pero tendrá un valor en el mercado. Para dejar estos proyectos candidatos a generar bonos de carbono, vamos a necesitar de una inversión inicial para pagar docentes de verificación y validación y también las plataformas de registro. No podría dar un valor exacto de cuánto puede valer esta inversión inicial, pero para proyectos que he implementado anteriormente, la inversión está entre $25,000 a $60,000. Bueno, después de entender que necesitamos unos recursos necesarios para poder lograr este beneficio, vamos a revisar los paso a paso que necesitamos suplir para lograrlo. El paso 1, vamos a necesitar construir el proyecto desde su aporte de sostenibilidad, donde la metodología FAN-ESG va a ser una herramienta muy eficaz para determinar esos KPIs y ese objetivo de desarrollo sostenible que vamos a impactar, y vamos a documentarlo conforme a la metodología, al estándar elegido para generar los bonos respectivos. Siempre nos van a pedir, sea cual sea el estándar y el tipo de bono, el cumplimiento del marco legal, conocer dónde está ubicado el proyecto, los límites del proyecto y la línea base inicial con la cual va a arrancar el proyecto. ¿Cuál va a ser ese cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a impactar? Se va a requerir construir un documento que describa el proyecto, el cual en los argot de los bonos se llama PDD o documento descriptivo del proyecto, o PMP, plan de gestión del proyecto de acuerdo al tipo de bono. Se necesitará hacer una consulta de partes interesadas sobre los intereses y beneficios del proyecto. Se requiere monitorear el proyecto, describir y soportar el seguimiento y el monitoreo del mismo de acuerdo a la metodología y al bono. Y vamos a necesitar de otros requerimientos según la metodología y según cada protocolo. Una vez lista la documentación, vamos a necesitar una validación o una evaluación de la documentación del proyecto. Esta validación documental la hará un ente autorizado que avale que el proyecto puede ser candidato a generar los respectivos bonos. En el caso de los bonos de biodiversidad, el ente va a ser el panel de expertos independientes. Una vez revisada la parte documental, el ente hará el registro y la aprobación de la validación del proyecto ante el estándar escogido. Lista y registrada la parte documental, si aún no está implementado el proyecto o está en operación, vamos a hacer la implementación de lo escrito y registrado en el PDD y en los documentos de validación. En esta parte daremos cumplimiento a la planificación, a los objetivos, a los aportes y a las actividades establecidas en la documentación previamente validada y aprobada, haciendo el monitoreo y la recopilación de datos que soporten los resultados deseados y su impacto. Paso 4, nos vamos a la verificación de la operación del proyecto. Esta la hará un ente verificador autorizado, el cual avala el proyecto y verifica y certifica que cumple los requisitos del programa y acredita su impacto. A través de una auditoría de campo, ellos establecen si hay posibles hallazgos, los cuales deberán ser solventados previo al cargue en la plataforma. Y ya una vez registrado en la plataforma,
la plataforma del estándar del bono y según sus protocolos harán la verificación técnica de la información entregada por el ente validador y verificador, establece hallazgos si los hubiera y una vez solventados todos los pasos, estamos listos para generar los respectivos bonos. Ahora miraremos quiénes compran este tipo de bonos. Esto se genera porque hay un mercado donde hay una oferta y hay una demanda. Hay quienes compran estos bonos para favorecer temas de sostenibilidad. Por ejemplo, los bonos de carbono son adquiridos por organizaciones, empresas o países que deseen compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero. En algunos mercados es obligatorio que las empresas compren derechos de emisión para compensar los excesos de emisiones. Los bonos de plástico son adquiridos por generadores de plástico que desean compensar su huella de plástico. Para los bonos de biodiversidad aún se está abriendo este mercado. Por el momento son comprados por inversores que desean recibir un rendimiento financiero mientras financian proyectos que protejan la biodiversidad. En mi página web encontrarás los formatos y documentos que construirás para poder presentar tu proyecto y poderlo dejar candidato a generar bonos. Este modelo lo estamos construyendo para el mundo. Todas las oportunidades de sostenibilidad ahora son para ti.